en la iglesia han habido dos hermanas que yo, por ejemplo, yo digo, chuta, que se fueron de la iglesia, que yo encontraba que eran importantes para la iglesia. Que yo decía, chuta, las hermanas eran como los pilares. ¿Ah? Y, pero se fueron, las dos se fueron. Una primero, otra después. Amén. Pero yo, cuando me comparaba con ella, porque uno siempre como con lo decía, no, yo no hago nada a comparación con la hermana. Amén. No sé, pues como que hacían hartas cosas. Yo creo que si el pastor y la pastora hubieran tenido que elegir entre alguna de ellas y yo, hubieran elegido a ellas. Estaba diciendo porque eran pilares. Amén. Pero estoy aquí. Y yo siempre le preguntaba al Señor, ¿y por qué se fue esta persona y no me fui yo? Y bueno, ya es algo que yo le hago sinceramente, que yo me preguntaba. Amén. Pero ¿sabe qué? Que una es porque Dios es el que escoge, no el hombre. Amén. Y lo otro es que dice que tiene fundamento, aunque venga la tormenta, la casa no cae. Y sabe que algo que yo he aprendido de eso es que específicamente estas hermanas que yo le hablo hacían muchas cosas pero no tenían fundamento. Y lo digo que las conocí. No tenían un fundamento firme, sino que hacían mucho. ¿Ya? Y es un error que a veces nosotros cometemos. A veces como que perdemos el equilibrio. O sabemos mucho y hacemos poco, o hacemos mucho y no sabemos nada. Y eso igual es porque a veces se habla harto de eso. Se habla harto de, mira, no importa con que sepáis un versículo, pero que hagáis. Pero eso también es un riesgo. Porque a veces se hace mucho y muchas de las cosas que se hacen, como se ha predicado muchas veces, ¿cierto? A lo mejor no lo hacéis ni en fe. Amén. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Amén. Y lo otro es que esta es una escritura en la Biblia. Y es un libro complejo, difícil de entender. Ya partiendo del hecho de que está escrito en un idioma antiguo. La Reina Valera en un español antiguo, ¿cierto? En un castellano antiguo que ya es complicado. Entonces tampoco me puedo tomar de algo y por decirlo de alguna forma, como ver el reino a partir de eso. ¿Ah? Sino que cada uno de los versos se complementan y van formando una realidad. Amén. Porque si usted se ha dado cuenta, los que escudriñan la palabra, ¿cierto? No los que no escudriñan, los que escudriñan la palabra se han dado cuenta que de repente un versículo dice algo como que se contradice con otro. ¿Sí o no? Pero si usted comienza a escudriñar, encuentra la armonía. Amén. Pero si usted se quedara con ese que decía algo que parecía que contradijera al otro, y de ahí nacen las falsas doctrinas. Amén. De ahí nace el error. Amén. Amén. Así que comencemos, hermano. Bueno, nuestro hermano oró, así que amén, estamos bendecidos. Así que lo invito, ¿cierto?, a abrir su Biblia y a ponerse de pie en el Salmo. En el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. Que esa es la palabra que nos va a servir para dar comienzo a la predicación. Amén. 19, verso 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Amén. Aleluya. Tome asiento, hermano. Aleluya. Así que nos hace sabios al sencillo. Amén. Amén. Así que nosotros al estar aquí, al estar en la iglesia, al escuchar su palabra, vamos adquiriendo sabiduría. Porque aquí está la sabiduría. Aquí está la verdadera sabiduría. Amén. La que el mundo no conoce. Porque si la conocieran y la hubieran conocido, no hubiesen crucificado, dice la palabra, no hubieran crucificado a Cristo. Aleluya. Aleluya.
Pero eso es una paradoja, porque si no hubieran crucificado a Cristo, no estaríamos aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, al sabio. Nosotros somos personas que hemos adquirido un grado de sabiduría porque hemos escuchado su palabra. Amén. Y en cierta medida, unos más, otros menos, ¿cierto?, han tratado de caminar en esa palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. El problema que tenemos con respecto a la palabra es que la palabra está escrita, ¿cierto?, y nos narra historias, hechos, ¿cierto?, y enseñanzas dadas, ¿cierto?, las más recientes hace 2000 años. Amén. No son enseñanzas dadas el mes anterior, no es que estemos revisando el video de la semana pasada, no. Estamos hablando de enseñanzas que fueron dadas hace 2000 años. Las más recientes, las más nuevas. Las más antiguas fueron dadas antes de Cristo. Miles de años antes de Cristo, imagínense. ¿Ah? Amén. Aleluya. Entonces nosotros nos vemos enfrentados a una Biblia, a una palabra que nos habla, ¿cierto?, de un pueblo que corresponde a otra cultura, a otro tiempo, a otras costumbres, ¿cierto?, con otra lengua. ¿Sí? Amén. Con una lengua que hoy día no existe. Amén. Entonces, a veces cometemos el error, y esto va enfocado mayormente a los que tienen una responsabilidad, a los que predican, a los que coordinan. Como decía el pastor ayer, no solamente de aquí para allá, sino que de aquí para acá también. A mí, a todos los que a lo mejor coordinan, predican o hablan, ¿cierto?, la palabra. Amén. Pero muchas veces nosotros leemos la palabra y la leemos como si leyéramos el diario. ¿Ah? Como si nos estuviera hablando algo que pasó ahora. ¿Sí? Bueno, por lo menos a mí me pasó, que yo leía la Biblia y leía así como si leyera cualquier libro. Cuando llegué a la iglesia, sobre todo, o sea, llegaba, leía así. No entendía de que le estaba hablando a alguien o a algún pueblo que estaba pasando por cierta situación, bajo un escenario. ¿Amén? Un escenario. O sea, nosotros hoy día estamos viviendo un escenario, ¿cierto? Un contexto, ¿cierto? Social, político, ¿cierto? ¿Amén? Económico. Hay cosas que nos llevan a hablar ciertas cosas, ¿cierto? Aquí mismo en la iglesia estamos viviendo, ¿cierto?, un contexto que lleva a que el pastor predique lo que predicó ayer, ¿cierto? ¿Cierto? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? El pastor no hablaba, ¿cierto? Pero dentro de un contexto, porque esa palabra yo no la puedo tomar y predicársela a otra iglesia porque a lo mejor está en otro contexto. ¿Amén? A lo mejor esa otra iglesia necesita otra cosa. ¿Amén? ¿Sí? Entonces la palabra es un libro escrito hace muchos años. Y muchas palabras están escritas bajo cierto contexto. Que nosotros muchas veces caemos en el error de interpretar la escritura humanamente y mal. Amén. Entonces la palabra no se puede llegar y leer, sino que la palabra, uno primero tiene que tener el Espíritu de Dios. Amén. Uno tiene que tener el Espíritu de Dios para poder leer la palabra. Uno tiene que tener el Espíritu de Dios y uno tiene que escudriñar la palabra. Uno tiene que investigar la palabra. Amén. ¿Sí? Y muchas veces no hacemos eso. Hay hermanos que a lo mejor por ciertas circunstancias no investigan mucho, o más allá no se preocupan, o no, a lo mejor no se dan la ocasión, la posibilidad de ahondar más, pero ayunan, oran. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Y el Espíritu de Dios lo usa. Y a lo mejor a veces ni saben lo que están, o el Señor le está ministrando y lo dicen, pero está el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén.
Pero a veces pasa de que no está el espíritu, ni tampoco está la investigación. Entonces, solamente una palabra, ¿cierto? Que como dicen por ahí, ¿cierto? Son puros pretextos, ¿cierto? ¿Se acuerda de esa palabra, no? ¿Sí? O sea, son puros textos sacados de contexto. Y usted encontrará una infinidad de apostasía hoy en día, producto de eso, de pretextos. ¿Ah? Porque no está el Espíritu de Dios. Amén. Y no hay una investigación, no hay un escudriño de la palabra. Entonces llego y digo lo que yo pienso. El tema es que cuando yo voy y leo la Escritura, no puedo evitar el hecho de que yo tengo una cultura, tengo una educación, tengo una formación. Recibo información constantemente mediante los medios de comunicación, mediante la televisión, mediante la radio. Los que escuchan programas cristianos también están siendo bombardeados con información, muchas veces errónea, a veces correcta. Pero estamos siendo bombardeados de información. Hoy en día tenemos mucho acceso a la información. Y mucho de esa información me quiere llevar a otra cosa muchas veces. Cuando yo le hablo de una casa, ¿usted se imagina qué casa? Una casa así, ¿o no? Esa casita así, ¿sí o no? ¿Si la dibuja? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa imagen mental? Si no es de la información, ¿cierto?, que llega a nuestra vida. Si no es de las imágenes, muchas veces, como dicen, ¿cierto?, algunos hollywoodenses. ¿Amén? Porque cuando nosotros hablamos de la Escritura, muchas veces empezamos a imaginarnos lo que está pasando. ¿Y de dónde vienen esas imágenes? Porque usted tiene que saber que cuando usted está leyendo la Escritura, su cerebro, ¿cierto?, comienza a buscar imágenes para asociar eso que usted está leyendo, los conceptos. ¿Y de dónde vienen esas imágenes? Muchas veces vienen de lo que la cultura, lo que la tele nos entrega. Y empezamos a hacer una imagen de lo que está diciendo la Escritura, que no es lo que está pasando en la Escritura. Usted está mirando el texto muchas veces conforme a nuestra civilización y no conforme a las costumbres del pueblo de Israel, como lo que ocurre mucho en el Antiguo Testamento. O sea, para poder entender el Antiguo Testamento es necesario primero, o sea, no es necesario primero, es necesario, ¿cierto?, conocer las costumbres del pueblo de Israel. ¿Qué significaba para ellos lo que sucediera eso? No significa lo mismo que significa para mí. Amén. Amén. Ellos tenían otras costumbres. Ellos eran un pueblo que se guiaba por la ley de Dios. Amén. Ellos eran un pueblo que es el pueblo más antiguo de la tierra. No es lo mismo, ¿cierto? Por eso los apóstoles dicen, bueno, ellos son los gentiles, po. No tienen ni idea. No conocen a Dios. ¿Ah? No le vamos a poner la carga que ni siquiera nosotros hemos podido llevar. Se la vamos a poner a ellos. Así que guárdenle que se guarden de ahogados, ¿cierto? Se guarden de esto, de fornicación. Amén. Pasadlo bien. Porque ellos tenían una cultura. Cuando nosotros hablamos de diezmo, nos asustamos. Porque no es parte de nosotros, pero del israelita usted le habla del diezmo, los israelitas siempre diezmo. Porque viene dentro, como podríamos decirlo, de mala forma, dentro de su ADN. ¿Ah? Viene su información genética. El diezmo, ¿cierto? La ofrenda, las primicias. ¿Sí? Amén. Entonces nosotros muchas veces tomamos textos y los sacamos de contexto. Amén. Y ahí no está el Espíritu de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos guía no al error, sino que a la verdad. Amén. Amén. Entonces es necesario que nosotros hagamos un estudio más riguroso. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente estamos siendo grabados. O sea, aquí yo en una clase puedo decir lo que yo quiera. Aunque no digo lo que yo quiera, pero yo puedo decir lo que yo quiera. Porque no está el rector, no está el jefe de carrera, no están los demás docentes, yo puedo decir lo que yo quiera. Hasta puedo decir, oye, este instituto está todo mal aquí. Nadie me está grabando, pero nosotros estamos siendo grabados. Y usted sabe que en YouTube muchas veces, ¿cierto?, usted va a ver videos de predicaciones que otros mismos subieron a YouTube, donde después otro lo toma y dice, mira, aquí están los apóstatas, ¿cierto? Y de repente se fijan así en detalles que usted, no sé, hizo así, el signo del demonio. O no sé, justo trae un triángulo aquí, mira, el masón. ¿Ah? Y usted ¿usted ha visto esos videos? O de repente cortan predicaciones donde el predicador dijo tal cosa y lo toman así, mira. ¿Sí? Muchas de ellas son ciertas.
pero a lo mejor muchas no. Amén. Porque hay mucha gente que es muy buena para sacar de contexto las cosas. Y ese es un problema. Porque si yo le digo, oye, pero tú dijiste esto, no, yo no dije eso. Como si, no, yo no dije eso, ¿cierto? Pero decir, no, pero aquí está grabado, mira, aquí lo dijiste. Ah, sí, pero es que si lo sacáis de contexto, da para pensar muchas cosas. Entonces uno no puede obviar el contexto. Amén. Amén. Entonces, como estamos nosotros siendo grabados ya hace muchos años, es importante que nosotros seamos rigurosos a la hora de pararnos en el púlpito. Amén. Y hay dos formas, como le acabo de decir. Hay muchas más, pero yo esas son, dentro de mis limitaciones, yo identifico esas dos. ¿Ah? Una es que usted, ¿cierto?, ayune, ore, ¿cierto?, y venga lleno del Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios a usted le ministra la palabra. Amén. ¿Sí? Y aunque usted no haga un estudio, ¿cierto?, profundo, acabado, porque a lo mejor no es su ministerio ni son sus dones, a lo mejor usted tiene otra cosa, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Pero Dios lo va a usar. Ahora, si usted puede ahondar, amén, también. Pero no podemos pararnos aquí sin nada de eso y hablar lo que ni siquiera dice la palabra que dice. Y uno se encuentra con eso muchas veces, que los hermanos muchas veces hablan cosas que no dice la palabra, o que dice ese versículo pero otro versículo lo contradice, y tampoco lo explican, y ese es el problema también. O sea, si yo sé que el otro versículo dice algo contrario, tengo que explicarlo, o mejor no lo hablo. Una persona del mundo me dijo un día, nunca hables lo que no sabes. Y tenía razón. Y a veces hablamos lo que no sabemos y para ver encima de la palabra. O sea, por último, en el mundo uno ya no importa. Pero la palabra es la palabra. O sea, la palabra es una espada que corta, ¿cierto? Y llega a lugares donde nadie más llega. Amén. Amén. Entonces, nosotros somos todo un sistema lleno de prejuicios, lleno de leudados. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para poder ministrar la palabra, para poder enseñar la palabra. Porque muchas veces estoy leyendo lo que yo creo, o lo que los católicos me enseñaron sobre Dios. ¿Quién tenía un concepto católico de Dios antes de llegar de la iglesia? Yo. Usted también a lo mejor pensaba de Dios. La iglesia, por ejemplo, están quemando iglesia hoy en día. Está de moda quemar iglesia. Pero la iglesia no es eso. Pero está el concepto, ¿cierto? La iglesia. Ah, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. No, si a la iglesia nunca la han podido quemar. El fuego destruye. ¿Sí o no? El fuego destruye, químicamente destruye, ¿cierto? Amén. Pero la iglesia nunca la han podido destruir. Lo que están haciendo es quemando templos, ¿cierto? Casas de oración seguramente. Pero la iglesia nunca la van a poder destruir. No. Amén. ¿Sí? Ahora el mundo dice iglesia, pero nosotros no. Nosotros sabemos cuál es la iglesia. Amén. Y la iglesia, ¿cierto?, ha permanecido en el tiempo. Amén. Amén. Entonces, ahora hay un peligro, ¿ya? Como le venía diciendo, cuando nos acercamos al texto, muchas veces presuponiendo algo, ¿ya? No sé si a usted le ha pasado, que usted piensa algo, no, Dios es así, o esto es así, y usted empieza a buscar en la Escritura la excusa o los argumentos para que le satisfacen su doctrina que usted tiene en la mente. Así como, no, es que, por poner un ejemplo, ya, no hay que diezmar. No, eso no es bíblico. Y usted empieza a buscar, pero ya con el concepto ese, ya. O sea, usted empieza a buscar todo lo que le acomode y que tenga relación con no ofrendar. Ay, mira, aquí dice esto. Y empieza, ¿cierto? Y todo lo que dice relacionado con ofrendar, usted lo obvia, no existe. Y ahí empieza, aquí hay otro, mira, hasta el fundamento. O para hablarlo desde la otra perspectiva, no, hay que ofrendar, hay que diezmar. Y usted viene a la Escritura y empieza a buscar, no, es que hay que diezmar. Y ni siquiera le ha preguntado a la Escritura y usted ya viene diciendo, no, es que dime que hay que diezmar. O sea, y todo lo que tenga que diga donde hable de diezmo, usted lo menciona dentro de su doctrina, ¿cierto? Porque empieza a doctrinar usted y empieza a citar todos los versículos que hablan de doctrina y no cita los que, cita todos los versículos que hablan de diezmo y no cita los que no hablan de diezmo. Entonces, eso también está mal, para los dos lados. Porque yo no puedo ir a la Escritura con un supuesto. No puedo ir a buscar la excusa
los argumentos para mi doctrina. Amén. Entonces muchas veces vamos a buscar algo, a ver en qué parte dice lo que yo pienso. ¿Ya? Algunos dicen, no, empezamos a buscar, ¿cierto?, a excusarnos nuestros pecados, o que somos así, así que, no, pero es que yo soy así porque la Escritura dice que, no, que somos así, que somos así. No, y para todo hay argumentos. Si usted lee la Escritura y toma versículos bíblicos, hay argumentos para... Mire nomás lo que hay en el mundo. Hay todas estas corrientes. Todas estas corrientes. Amén. Amén. Sacados de la Escritura. Son todos bíblicos. Todos le citan la Escritura. Y todos se contradicen. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿ve usted lo importante que es? Amén. Tener el Espíritu de Dios. Amén. Y escudriñar la palabra. Estoy, como bien repito, vuelvo a repetir, estoy hablándole a los hermanos que llevan tiempo. Amén. No el hermano nuevo. El hermano nuevo se sabe un versículo, se sabe lo que uno... Como uno cuando llegó a la iglesia, o sea, te acordé de un versículo de eso, y amén, y apenas entendí la Biblia de principio. Pero los hermanos que llevan tiempo, no. Amén. ¿Sí? Porque uno empieza a encontrarle el sentido a la palabra, porque antes no tenía ningún sentido. Uno empieza a encontrarle sentido que habla de Dios, del Dios que te rescató. Entonces empezáis a leerla, que dice más de Dios. ¿Ah? Es como la novela esa que queréis ver el final. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Sigue leyendo, ¿y qué fue lo que hizo después? ¿Y qué fue lo que hizo? No podéis parar. Hubo un tiempo en la iglesia, cuando estábamos en el lapicito, que se leía mucho la Biblia. Porque todos habían encontrado algo que antes no habían encontrado. ¿Ah? Se habían encontrado con Dios. Entonces andaban todos con la Biblia así. Hasta el Naldo andaba con la Biblia, que era como el evangelista en ese tiempo. Naldo estaba con la Biblia, andaba con un Nuevo Testamento chiquitito así. Y los hermanos llegaban en la mañana tempranito, levantaban la cortina, ponían sillas así y se sentaban a leer la Biblia. O a conversar de la Biblia. Amén. Hay que escudriñar la palabra. Amén. Ahora hay que entender algo. Que la Biblia no es un libro, sino que es una colección de libros. Amén. Y, por ejemplo, el libro de Hechos fue escrito en un periodo después de Cristo. Amén. Pero el libro de Génesis fue escrito antes de Cristo. Muchos años, siglos, quizás, no quiero especular, pero quizás milenios antes. Amén. Por lo cual, no puedo pensar de que Hechos y Génesis están en el mismo contexto. O hablan de lo mismo. No, tengo que situarme, saber a quién le está hablando. O sea, el autor de Génesis, ¿a quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel. ¿Quién fue el autor de Génesis? Moisés. ¿A quién le hablaba? Al pueblo de Israel. Amén. Y le estaba contando el Génesis, los comienzos de todo. Amén. Y le hablaba al pueblo de Israel. Amén. De la forma que el pueblo de Israel pudiera entenderle. Entonces yo cuando leo Génesis tengo que saber investigar, escudriñar la palabra para poder entender por qué le hablaba así. ¿Ah? Es como, si yo no le puedo hablar en chino a usted ahora, ¿por qué no me va a entender? Tengo que saber hablarle en español. Así también Moisés tenía que saber hablarles conforme a lo que ellos conocían. Amén. Conforme a lo que ellos entendían. Amén. Por eso es labor de nosotros, ¿cierto?, que tenemos, y Dios es sabio, porque nosotros tenemos los recursos para hacerlo. Un israelita a lo mejor en ese tiempo no hubiera tenido los recursos para hacerlo, pero nosotros tenemos los recursos para hacerlo, para investigar, para escudriñar. Dios ha permitido que haya gente que haya escribido historia, que hayan historiadores, que haya información al respecto. Porque Dios es sabio. Amén. Y usted puede encontrar información de fuentes extra bíblicas que hablan de la historia. Amén. De esto. Y usted se va encontrando que, por ejemplo, que en otros pueblos como los sumerios han encontrado que hablan de que hubo un diluvio. Mire. ¿Ah? Dígame que eso no aumenta su fe. Amén. Amén. Aleluya. Pero el libro de Hechos fue escrito en otra época,
bajo otras circunstancias. Amén. ¿Sí? A otro tipo de personas. Miles de años después. Amén. Entonces no puedo tomar un versículo de Génesis y uno de Hechos y como tratar de encajarlo. Puedo hacerlo, pero siempre entendiendo de qué está hablando. Amén. Siempre cuando el Espíritu de Dios me ministre y me lleve a investigar y a ver qué es lo que quiso decir. Amén. Amén. Vamos a tomar un ejemplo. El libro de Josué, el capítulo 10, y necesito que lo busque. Josué capítulo 10, verso 13, dice, verso 12, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Amén. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿El escritor de Josué le está hablando a usted o le está hablando al pueblo que fue escrito este libro? Amén. ¿A quién? Al pueblo. La palabra nos habla a nosotros. Amén. Pero usted tiene que entender algo. Yo no puedo tomar este versículo, ¿cierto? E ir a una conferencia científica y decir, paren un poquito, la luna se mueve y el sol también. No puedo hacer eso. Amén. No, es que aquí en Josué dicen, no puedo hacer eso. Amén. No puedo hacer eso. Porque Dios nos habla conforme a lo que nosotros entendemos. Amén. Y Josué no iba a decir, detente, deja de girar tierra, si no era el conocimiento, no era la ciencia que existía en ese tiempo. El profeta dice en el libro, ¿cierto? Y en aquellos días la ciencia aumentará. Pero en ese tiempo no. Amén. Josué nunca iba a decir, detente, deja de rotar, No, ellos no tenían esa como visión. Amén. Entonces, él habla conforme a lo que él conocía. Hoy día muchas veces nosotros hablamos de cosas que a lo mejor no son así. Amén. Y le hablamos a Dios, a lo mejor se lo pedimos, a lo mejor no es así. Pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. Amén. Dice, porque a veces pedimos sin saber lo que realmente... Nosotros no sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Si apenas nunca hemos salido del planeta, no hemos salido ni de Chile a veces. ¿Qué vamos a saber del universo y de Dios y de cómo se ve desde allá arriba las cosas? No tenemos idea. Si es que está arriba, porque a lo mejor en este momento estamos de cabeza. ¿Sí? Solo que la gravedad no da esa sensación, ¿cierto? Pero Dios le habla, ¿cierto? Y él habla, pero está hablándole a un pueblo que tenía una concepción de la realidad que era así. Pero yo no puedo pensar de que la Escritura me está hablando, me está enseñando algo científico. No, si la palabra no es para enseñarme ciencia, la palabra es para salvar mi alma. Amén. Es para salvar mi alma. Amén. Aleluya. Entonces se ha cometido muchas veces el error de tomar eso y tratar de pensar de que Dios está enseñándome ciencia. No, si Dios no está enseñándonos ciencia. La ciencia no nos salva. Amén. Sí, la ciencia puede salvar el cuerpo, ¿no? Mas Dios salva el cuerpo y el alma. Amén. Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces yo tengo que saber estudiar y saber a quién le está hablando, ¿sí? Y por qué le dice eso. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces Dios se comunicó con hombres y mujeres que estaban, ¿cierto?, inmersos en una cultura y en una situación específica. Amén. Amén. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, acompáñeme a Apocalipsis, capítulo 7, verso 1. Ahora, si la Escritura enseña algo relacionado con ciencia, por decirlo de alguna forma, aleluya. Si el Espíritu de Dios se lo revela, como decía el pastor ayer, hay misterios. Amén. Pero si el Espíritu de Dios se lo revela, ¿sí? Porque a veces el Espíritu de Dios no nos revela y nosotros hablamos como si el Espíritu no hubiera revelado.
Y resulta que después, como lo que le pasó a la Iglesia Católica, ¿cierto? Que mataron al científico este que dijo de que el del modelo copernicano, ¿cierto? Y lo mataron, y a Galileo Galilei lo mandaron, ¿cierto? De paseo, ¿cierto? Al campo, porque decían de que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Y según ellos la escritura decía otra cosa. Hoy día sabemos de que no es así. O sea, usted basta que ponga en YouTube y ve videos grabados de afuera de transbordadores especiales donde sale la Tierra girando. O sea, no es algo que... Entonces, ¿quién está equivocado? ¿La Biblia? ¿Dios se equivocó? ¿O el hombre? ¿Quién se equivocó? El hombre. Amén. Por tratar de interpretar humanamente las cosas. Amén. En ninguna parte de la escritura dice que la tierra es plana, ni que... No. Amén. Amén. No es un libro de ciencia, es la Biblia. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí habla de los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? Amén. Que con mi hermano una vez investigábamos, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que la palabra también significaba de 4 lugares ocultos. ¿Sí? Entonces podría uno pensar, bueno, a lo mejor está hablando de 4 lugares ocultos, ¿cierto? Y los 4 ángeles saldrán de 4 lugares ocultos. ¿Ya? Pero sin ir más allá, ¿cierto? Y mirarlo textualmente, bueno, es que en ese tiempo se pensaba que la tierra era plana. Amén. Era impensable en ese tiempo que alguien, valga la redundancia, pensara que la tierra era una esfera. Amén. No había la ciencia en ese tiempo. ¿Sí? Sino que se pensaba, no existía América. O sea, vaya a hablarle usted de América al apóstol. Amén. Porque el Señor no vino a enseñar que existía América. Vino a enseñar, ¿cierto?, sobre el reino de Dios. Amén. Aleluya. Entonces en ese tiempo se pensaba que era así. Entonces los 4 ángeles salen de los 4 ángulos de la tierra. Amén. Amén. Lo cual no significa que a lo mejor pueda también significar que son esos 4 lugares ocultos y sea una mala interpretación. Amén. Porque en el tiempo que fue traducida, ¿cierto?, y escrita por Casiodoro de Reina, ¿sí? Todavía se pensaba el tema de la tierra plana y que había, ¿cierto?, y al final había el mar llegaba y caía, ¿cierto? Ustedes saben por historia que es así, ¿cierto? Y el mar caía así como una cascada en el final. Y uno llegaba a ese límite y como que, no sé si chocaba o se caía, como en el barquito. ¿Amén? Amén. ¿Está enojado parece? ¿No? Que me pone una cara así como que digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice el apóstol Juan, ¿cierto? Casi aproximadamente un siglo después de Cristo, dice, en el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Amén. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y primera de Juan, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Consulta. ¿Por qué habla del verbo?
¿Se ha preguntado por qué habla del verbo? ¿Ah? ¿Se ha preguntado por qué habla del verbo? ¿O solamente lo ha leído diciendo el verbo se hizo carne, ¿cierto? Por lo menos yo lo hacía así, el verbo se hizo carne. Y el verbo era desde el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Pero de repente nos olvidamos del contexto. Amén. De lo que realmente quería decir el apóstol. Amén. Porque si usted se da cuenta, leímos Juan 1, Juan 1:14 y primera de Juan, todo de Juan. ¿Qué quería decir el apóstol? Amén. Entonces lo que sucede es que en ese tiempo gobernaba lo que es el helenismo. Amén. Y las corrientes filosóficas. ¿Ah? Entonces está muy... la filosofía era como... La filosofía, ¿sí? Y como dice, cuando Pablo va a Atenas, dice, y querían oír algo nuevo, querían así, estaba esa cosa así de oír sabiduría, oye, a ver, ¿qué nos va a hablar este? A ver, veamos, vamos a ver, y fueron a escuchar a Pablo, ¿cierto? Cuando no les gustó, dijeron, ya, otro día te vamos a oír, aunque hubieron algunos que creyeron, amén. Pero en ese tiempo estaba lo que era el concepto filosófico del logos, el logos, y era un concepto filosófico de un filósofo llamado Heráclito. Amén. Y era conocido por todo el mundo helenista, o sea, por todos los gentiles. Todos los gentiles conocían lo que era el logos. Era como que si yo le dijera hoy día el Big Bang. Todos han escuchado el Big Bang. En ese tiempo era el logos. Amén. ¿Sí? El logos. Bueno, le comento que la palabra verbo ahí es logos. Entonces lo que está hablando el apóstol es del logos. ¿De cuál logos? ¿Del que comprendo yo y usted? No, del logos que en ese tiempo era el tema filosófico ahí en la palestra, ¿entiendes? Entonces dice, el término logos es uno de los más importantes en la actitud racional ante el mundo. Puede traducirse como pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra, conocimiento. Pero el término castellano más fiel es tal vez el término razón. Así la biología es el explicar o dar razón de los seres vivos, ¿sí? La teología, el explicar o dar razón de Dios, ¿cierto? Logía, de logos. La antropología, el explicar o dar razón del hombre, ¿sí? De ahí vienen todas esas palabras. Vienen de este concepto que fue acuñado antes de Cristo y en ese tiempo era un concepto que todos conocían, ¿sí? Hay una breve frase que muchas historias de la filosofía utilizan para resumir las implicaciones de la aparición de la filosofía. La filosofía es el paso del mito al logos. ¿Ya? Esto lo saqué de internet. Con esta frase se quiere indicar que los primeros filósofos aceptaron estos dos principios, dos principios. El mundo es racional, en el mundo hay un logos. ¿Sí? Y segundo, nosotros disponemos de un logos que debemos emplear para el conocimiento de la realidad y la dirección de nuestra conducta. ¿Se entiende? Eso pensaban ellos del logos, ¿sí? El logos, el que puede conducir y direccionar mi conducta, es el conocimiento de la realidad, y el logos, ¿cierto?, es el que está en el mundo. Amén. En Heráclito, que es el filósofo del que yo le hablo, el logos es la razón que domina el universo, ¿sí? Y que hace posible la existencia de orden y regularidad en la sucesión de las cosas. Pero es también algo presente en nosotros y que debe servirnos como guía para nuestra conducta y como instrumento para el conocimiento. Los estoicos, que usted sabe que era una de las escuelas filosóficas presentes en el tiempo de Pablo, ¿cierto? Los estoicos recogen esta tradición heraclitiana al considerar que el logos es el principio divino que crea, domina y dirige la naturaleza y el universo entero. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora viene el apóstol y dice, ese logos del que ustedes hablan
ese logo que ustedes buscan, yo se los presento. ¿Ah? Ese logos era en el principio. Y en el principio estaba con Dios. Este Dios, el que yo les predico. Amén. Y el logos era Dios. Amén. Después les dice, y aquel logos se hizo carne. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí? O sea, lo que significaba para ellos. ¿Ah? Oye, el logos hizo carne. El logos hizo carne, dice. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y después en primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, el verbo, el logos de vida. Amén. Entonces le está diciendo a los gentiles, oye, ese logos que ustedes, ese que buscan, ese que no han encontrado, aleluya, ¿sí? Es Cristo. Amén. Y vino y se hizo carne. Estuvo con ustedes, con nosotros. Amén. Y es el que nosotros le presentamos. ¿Ah? El motor del universo. Amén. El que sustenta todas las cosas. Por el cual todo subsiste y en él subsiste. Ese logos del que ustedes hablan es Dios. Es Cristo. Y eso es lo que habla el apóstol un siglo después. Amén. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con, no, que era el verbo, pero no entendemos lo que era el verbo, porque ni siquiera nos damos el trabajo de hacer una investigación de la palabra. ¿O alguno de ustedes sabía eso? Yo tampoco. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, hermano, es importante conocer, investigar. ¿Ya? Me voy a saltar un poquito algo porque necesito citar eso. Necesito citarlo, pero en primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, ¿ya? Para fundamentar lo que le estoy diciendo. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, usted conoce a los profetas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿qué hicieron? Inquirieron, y diligentemente indagaron. ¿Escuchó bien eso? No, si ellos no pusieron el ojo blanco. Y se pusieron a hablar y a profetizar, así como que Dios me habló. Y como era lo que decía el pastor ayer, creo, en la predicación, ¿cierto? Eso de los ilusionismos, así, no, y Dios me habló. Y escribieron y pusieron el ojo blanco y se pusieron a escribir el Antiguo Testamento. Hay gente que de repente piensa eso, que los apóstoles estaban con el ojo hablando, escribiendo el libro de Pedro, así, y después terminó de escribir el libro y esta es la palabra de Dios. La escribió inspirado por el Espíritu de así. A veces la gente piensa que los libros son inspirados, significa que el apóstol estaba como en trance escribiendo y el Espíritu Santo movía su mano escribiendo. No, por favor, ¿qué es? No, lea la Escritura. Amén. Amén. Entonces dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Amén. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Porque no era un estudio así nomás. Aleluya. Que estaba en ellos, amén, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, y ahí le vino la revelación, amén, ¿sí? Que a veces tenemos mal concepto de revelación. Luego de todo eso, ahí le vino la revelación, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas. Aleluya, vamos a dejar hasta ahí. Amén. ¿Me va entendiendo? Aleluya. A veces queremos como hacer una especie de misticismo, romanticismo, así, no. No, hermano, si Dios nos ha hablado por su palabra. Amén. Y nos ha dado sabiduría. Amén. Aleluya. Amén. Otra cosa importante es, hermano, y vuelvo a repetir, ¿cierto? Esto es
para todos los que tienen un cargo, ¿cierto? Un lugar Dios lo ha honrado, ¿cierto? Debemos aprender a sujetar la lengua. Amén. ¿Ya? Yo y usted. Amén. Los maestros sobre todo. Debemos aprender a sujetar la lengua. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a hablar. Ahora la pregunta es, ¿realmente dice eso la palabra? O a lo mejor no lo dice. ¿Ah? A lo mejor es lo que yo pensé cuando lo leí, pero a lo mejor no lo dice. O sea, ¿realmente hice un estudio de la palabra? ¿Serio? ¿Realmente oré y ayuné, le pregunté al Señor? ¿O estoy hablando lo que ni siquiera entiendo como dice palabra? Y hablan y se corrompen como animales irracionales, hablando y blasfemando contra las potestades superiores. Y que cuando el ángel Miguel se enfrentó a Satanás, le dijo, el Señor te reprenda. Y algunos se ponen a reprender a Satanás. Sí, oye, pero la Biblia está diciendo eso. Amén. Amén. Sí. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 23. Proverbios capítulo 16, verso 23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Amén. Aleluya. Y añade gracia a sus labios. Prudencia. Yo tuve la bendición de igual salir de la escuela. Solo que yo no salí de la escuela de discípulos de ahora, pues, sino que salí de la escuela del pastor. El pastor no hacía la escuela antes, entonces empezó en Michai, ahí hacía el primer, ¿se acuerda? Génesis capítulo 1, de ahí partimos, de 1-1, así. Ya, y los 7 días, así. Después lo terminamos en la casa del pastor, con el Pablo, con la Isa, ¿cierto? Ahí hicimos el tercer nivel del Antiguo Testamento. Y ahí la estulticia y todo eso. Ese era el tercer nivel, así que fuimos como formados por el pastor, porque en ese tiempo todavía no había escuela así como ahora, que los hermanos tienen la bendición de tener una escuela y damos gracias al Señor, pero en ese tiempo no había, entonces el pastor nos hacía la escuela y nos preparaba y ahí nos agarrábamos a combo. Imagínense el Pablo, la Isa y se armaban ahí las discusiones. En un tiempo estaba el Cristian Vidal. Ahí sí que teníamos para rato en la escuela ahí. Amén. Aleluya. Pero lo que hemos aprendido del pastor, por ejemplo, es que el pastor, como dice aquí, es prudente. Por ponerlo como ejemplo. O sea, el pastor es, como dice la palabra, tardo para hablar y pronto para oír. O sea, el pastor siempre escucha. Nunca anda como, antes que tú le hable, él te habla. No. ¿Eh? Pero hay algunos de nosotros que somos así. Que hablamos y no escuchamos. Y resulta que a lo mejor el hermano quiere hablarnos algo que es sabiduría y nosotros tenemos un concepto de, no, si yo tengo la sabiduría, dejan checártela primero. Amén. Hay que aprender, dice, el corazón del sabio. Si tú te crees sabio, el corazón del sabio hace prudente su boca. Y yo sé que nadie levantó la mano al principio cuando pregunté quién era sabio, pero sí todos querían ser sabios. Hermano, hagamos prudente nuestra boca. No hablemos lo que no sabemos. Amén. Amén, ¿cierto, hermano? Que cuando usted me preguntó algo yo le dije, no sé. Amén. ¿Sí, por qué? ¿Para qué vamos a empezar a especular de cosas? Si es la palabra. Amén. El hermano una vez me preguntó sobre un tema del rapto y yo no sabía. Le dije, no, si yo no sé. ¿Por qué le voy a decir que sé? ¿O por qué voy a poner a fanfarronear o hablar cosas si yo no sé? Amén. Es la palabra de Dios. O sea, yo no puedo poner a edificar cosas que a lo mejor no son. Amén. Por eso el corazón del sabio hace prudente su boca. Uno no puede hablar lo que no sabe. Amén. Amén. O algo que no estoy seguro. ¿Sí? Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 17, verso 28. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Amén. Aleluya. Amén. Así que hermanos, si somos necios, hay que callar nomás y ya somos sabios. Amén.
Amén. Sí, hermano. Uno nunca sabe quién está escuchando. ¿Ya? Y le voy a contar un testimonio que me pasó ahí cuando estuve trabajando con mi hermano Claudio. Que yo fui como maestro de primera, que era así como maestro de primera, así, era como, iba harta gente, entonces casi todos no tenían estudios, y yo era ingeniero, pero yo le dije al hermano, yo no quiero ir así como, quiero ir así como de cero, ojalá de ayudante, ¿se acuerda? Y ya, y el hermano me movió así como para que fuera de ayudante de primera. Entonces teníamos turnos diferentes. Entonces cuando él venía para acá, yo estaba allá, y cuando yo venía para acá, él iba para allá. Así que ya, y habían hartos jóvenes así como de mi edad, otros más chicos, y se ponían a hablar, pues, y se ponían a hablar unas cabezas de pescado algunos, y como que uno se creía más que otros así, y, y nosotros éramos los instrumentistas y aquí estaban los eléctricos. Entonces los eléctricos habían sido instrumentistas antes, y ahora están trabajando de eléctrico. Entonces, y los instrumentistas que estaban, porque yo fui de instrumentista igual, que está relacionado con lo que yo estudié, hablaban de y les preguntaban a los instrumentistas, oye, pero ¿y usted han trabajado antes en instrumentación? No, no, no. Entonces, oye, pero ¿y usted? Ya, y empezaban a hablarle, y le decían uno que era como un jovencito así, que estaba estudiando en el INACAP, y le estaba estudiando automatización en el INACAP, y le decían, a ver, ¿y tú? Ah, tú estás estudiando, sí. ¿Y qué es el lazo abierto? ¿Qué es el lazo cerrado? A ver, ¿y qué es un controlador PID? A ver, ¿qué es un transmisor? Y le hacían preguntas así, pues. Y el niño así, porque era estudiante, pues entonces se ponía rojo así y le decía, no, el lazo cerrado esto, y le respondía, así, no, lazo cerrado, lazo abierto esto, ya, así. Y hay que controlar PID, no, no me acuerdo. Y los otros menos sabían, si los otros eran maestros así, eran buenos para hacer cosas así, pero no sabían mucha teoría. Muchos de ellos no tenían ni idea qué era un transmisor o cuál era la función de todo lo que estaban haciendo. Hacían lo hacían bien, pero no sabían cuál era el funcionamiento, cómo era el principio físico, etcétera. Lo que no sabían ellos es que yo era ingeniero electrónico y hacía clases de eso, pues yo hago clases de eso. Bueno, mi hermano es testigo. Entonces yo después les decía a ellos, bueno, ya hubo donde ya fue mucho así, donde ya era como muy hiriente, ahí me metí yo y le dije algo a uno de los que estaba hablando. No le dije nada, no le dije que yo hacía clases ni nada de eso. Pero eso es para que usted vea cómo de repente la gente habla y no sabe quién está ahí. ¿Ya? ¿Me entiende, no? O sea, yo después me reí y decía, esto si supiera. Bueno, después todos supieron. Y después como que me trataban así, pensaban que como que yo iba después a ser jefe, algo así. Y como para quedar bien conmigo por ahí, por alguna otra faena, me trataban así como cuando supieron. Porque antes como que me trataban así, así nomás. Pero eso es para que usted vea cómo uno muchas veces no sabe quién está escuchando. Y uno se pone a hablar tontera. ¿Ah? Y hay alguien que a lo mejor sabe que eso es una tontera. Entonces, mejor hermano, mejor no hablo. Hasta que el Señor me dé la seguridad, ¿cierto?, de que es así. Amén. Aleluya. Amén. El necio, aun cuando calla, ¿cierto?, callando, es contado por sabio. Amén. Aleluya. Ahora, Proverbios capítulo 26, verso 12. Verso 12 dice, ¿ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Amén? El hombre, cierto, sabio en su propia opinión, o sea, el que piensa que es sabio. Sí, no, sí, yo soy sabio. ¿Sí? Es el sabio en su propia opinión, o sea, según él es sabio. Dice, más esperanza hay del necio que de él. Amén. Porque la gente que va adquiriendo sabiduría pasa algo extraño, pienso yo, que se va dando cuenta que es ignorante. Es verdad. Si usted piensa, si usted se pone a pensar, cada vez que usted lee la escritura y el Señor le va revelando, ¿acaso no se va dando cuenta que realmente usted no sabe nada? ¿Ah? Y que realmente, oye, yo que pensaba que sabía algo. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero el que dice, no, si yo soy sabio, así, no, ese tipo tocó techo. Hay más esperanza del necio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es mejor no hablar mucho, pero seguro,
que hablar mucho, pero no tener la seguridad. Amén. Aleluya. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, que nosotros lo tomamos para la risa muchas veces, pero hermano, es algo serio. O sea, realmente eso no debe pasar. ¿Ya? No debe pasar, no debería pasar y no debe pasar. Por ejemplo, cuando se da muchas veces, y eso es algo muy común, cuando los hermanos dicen, por ejemplo, si tiene alguna duda, consúltale al hermano o al pastor. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregúntale al pastor. O sea, hermano, no me puedo parar aquí en el púlpito a predicar la palabra y a decirle o a enseñarle que es peor y decirle, bueno, y si usted tiene alguna duda, pregúntele al pastor. O sea, inmediatamente yo digo, o sea, me está tomando el pelo. O sea, ni siquiera tiene claro si es verdad lo que está diciendo. O sea, ¿con qué autoridad me dice y me enseña eso que me está enseñando? Si no lo tiene claro. O sea, está repitiendo algo que no comprende. Amén. Y eso es irrisorio, ¿cierto? Y nosotros sabemos que ha pasado. Pero eso, hermano, no debe seguir pasando. Amén. Es mejor no hablar. ¿Sí? Mejor que hable el que lo tiene claro. Amén. Mejor que lo hable el que lo tiene claro. Amén. Porque después resulta que eso va dejando orificio. Y después viene el hermano, ¿cierto? Oye, pero ¿y esto? Bueno, pero si no quedó claro, menos va a, si no quedé claro yo, menos va a quedar claro él. Y es una seguidilla de cosas. Y al final tú te vas a encontrar con que vaya a encontrar ese orificio dentro de la doctrina. Y bueno, pero es que nadie sabía al final, pues bueno, vayan a preguntarle al que sabe. Y a lo mejor el que sabe, ni él mismo sabe. Porque muchas veces nosotros no escudriñamos la palabra, a veces nos aferramos a sistemas teológicos para dar respuesta a cosas. Oye, si escudriñar la palabra es complicado, es difícil, es trabajo. Es fácil leerse un sistema teológico y darte una respuesta. Pues mira, si el sistema te dice, ¿qué me queréis preguntar eso? A ver, ya, esta es la respuesta. Fácil, pues. ¿Ah? No me dio ningún trabajo. Amén. No vaya a hacer que el sistema se caiga. ¿Ah? Aleluya. El Espíritu de Dios es el único, ¿cierto?, que puede a nosotros, es el verdadero sistema que nosotros necesitamos. Él tiene las respuestas. Porque dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Ese es el sistema que nosotros debemos ir a consultar. Ese nunca se va a equivocar. Aleluya. Aleluya. Amén. Por eso digo, y vuelvo a decir, este ejemplo lo di para el tema de es mejor, ¿cierto?, no hablar o hablar poco, pero seguro que hablar mucho y realmente no estar seguro. Amén. Amén. Aleluya. Otros hermanos dicen, ya con este otro ejemplo, y empiezan a hablar del Antiguo Testamento y dicen, y ha pasado, y dicen, bueno, y empiezan a hablar de los judíos. Y empiezan a hablar de los judíos y bueno, y usted hermano no va a decir de que, bueno, como yo no soy judío, amén, ¿sí? Aleluya. Ya, porque ha pasado, de repente hermanos dicen, bueno, y usted va a decir que no es judío, así que esta palabra no es para usted, pero déjeme decirle que esta palabra es para usted. Amén. Amén. Ya, se ha dado incluso dentro de la misma iglesia aquí. El tema es el siguiente, está bien, amén, está bien, ¿sí? Pero cuidado, porque hay profecías del Antiguo Testamento que son para Israel, que no se han cumplido, no son para nosotros. Entonces, si usted va a decir eso, amén, yo creo que usted hizo un estudio serio, que el Espíritu Santo de Dios lo ministró, amén. No vaya a encontrarse con que esté hablando algo que realmente usted no investigó, que el Espíritu no le reveló, y esté dando porque sentado que esto está hablándonos nosotros y a lo mejor es una profecía para el pueblo de Israel. Amén. Amén. Es importante considerarlo, porque hay muchas profecías que no se han cumplido. ¿Cuándo restaurarás el reino? No os toca a vosotros saber cuándo. El Espíritu Santo, porque ellos estaban esperando promesas de un reino. Ellos estaban esperando al Mesías Rey que los librara, porque eso decía la palabra. Pero eso va a suceder y se van a cumplir todas esas profecías que dicen en el Antiguo Testamento. Pero esas son para Israel, no son para nosotros. Entonces hay que tener cuidado ahí. O sea, hay que ser serios, rigurosos. No digo que no haya que decirlo, digo que hay que ser rigurosos. Hay que tener en consideraciones. O sea, no vaya a ser que
esté diciendo algo que no es. Amén. 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 Aleluya. Y otro ejemplo para terminar, que yo lo he escuchado muchas veces, que algunos dicen, bueno, y uno de repente no saben algo de la palabra, ¿ya? Que está bien, cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su don. Amén. Pero eso no es excusa para muchas cosas. Entonces algunos dicen, bueno, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, como el ciego Bartimeo. Oye, a lo mejor el ciego Bartimeo, si es que está en el cielo, ¿cierto? A lo mejor dice, oye, pero yo dije eso cuando me convertí, po. Cuando me sacó la ceguera el Señor, me fueron a preguntar, yo solo sé que nada sé y no sé, po. Ciego dice, bueno, el ciego dijo, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Pero hay algunos que se llevan toda la vida en el reino diciendo lo mismo, po. Bueno, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, y a lo mejor el ciego después se instruyó en la palabra, po. A lo mejor después quiso conocer más de Cristo y de su enseñanza, porque la palabra dice ir, bautizar, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que le faltó al pastor ayer decir, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Amén. Enseñándolas. Amén. Entonces, hermano, esa no es excusa. O sea, yo no puedo tomar ese texto, sacarlo de su contexto y aplicarlo, ¿cierto? Y llevo 10 años diciendo lo mismo, po. 15, 20 años diciendo lo mismo. Amén. Aleluya. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Amén. Busca la ciencia. Aleluya. Mi hermana, por ejemplo, que yo lo testifico hoy en día, mi hermana Natalia, que ella siempre dice que antes ni hay con el estudio. ¿Y qué le pasó? Que se encontró con el Señor. ¿Ah? Y ahora, ¿qué hace? Escudriña la palabra. Ahora le encontró el sentido. Amén. Entonces empieza a buscar, a escudriñar, a investigar. Como dice aquí, el oído de los sabios busca la ciencia. Y aquí está la ciencia. Amén. Amén. No puedo, imagínense la hermana ciega diciendo, no, que yo soy mala para estudiar, así que no estudio la Biblia. No. Amén. Éramos ciegos, pero ahora vemos. Después el ciego veía, po, así que ahora tuvo que leer. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia, no, sí, ya lo leímos, no, óbvielo, ya lo dije. Eso vuelvo a corroborarlo, ¿cierto? Escudriñaron, ¿cierto? Diligentemente. Que es lo que muchas veces no hacemos. Amén. No le estoy hablando a la iglesia de al lado. Estoy hablándome a mí y a usted. Amén. Amén. Bueno, si usted quiere, toma la palabra, si no, no la toma. ¿Cierto? Esto no es una dictadura. Aleluya. Por eso, para terminar, le voy a decir que Proverbios, capítulo 12, verso 15, búsquelo. Proverbios, capítulo 12, verso 15. ¿Lo encontró? Amén. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, oye, ¿no? Si tiki-taka. Amén. Mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Amén. Proverbios capítulo 9, verso 8. Y léalo bien este. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Amén. O sea, no le digáis nada. Corrige al sabio y te amará. Y es verdad. Amén. Hay gente que no le gusta que lo corrijan. Amén. Mas el sabio ama la corrección. ¿Sí? Amén. Y para finalizar, ¿cierto? Proverbios capítulo 8, verso 33. Dice, atended el consejo. Amén. Atienda el consejo, hermano. Atiéndalo. ¿Sí? Y sea sabio, sed sabios. ¿Sí? Y no lo menospreciéis. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias al Señor
Póngase de pie, hermano. Damos por finalizada esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Ya? Esto era más como una enseñanza. Espero que haga caso a estas últimas palabras que leímos, ¿cierto? Y no menosprecie el consejo. Amén. Sino que realmente adquiramos sabiduría. Aleluya. Y tomemos, ¿cierto?, con seriedad este lugar. ¿Sí? Con la rigurosidad, ¿cierto?, que se merece. ¿Ya? Porque yo creo que cuando mi hermana Nicole fue a presentar su tesis, ¿cierto?, se preparó. Cuando tuvo que defender. Y los que han estudiado, ¿cierto? Ya, pues aquí estamos delante del Dios vivo. Amén. Aquí estamos delante de su iglesia. ¿Sí? Es mayor la exigencia. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Hay que atender a la voz del Señor, amén. Y decirle al Señor, reconocer que nos